Ante ustedes traemos hoy a estas dos mujeres que van a ser enjuiciadas por el horrible crimen de la herejía en la provincia de su majestad. Dicho crimen atestiguado por los testimonios que han sido escuchados. Por lo tanto, esta corte las presume culpables. ¡Culpables! No arriesgaré a estas buenas personas a escuchar sus blasfemias. Tendrán que probar su culpa o inocencia bajo el juicio de Dios y este tribunal de la Santa Inquisición por sus presuntos crímenes con la prueba del agua hirviendo. Hola, hoy hablaremos de la historia del derecho penal en la Edad Media. Durante la Edad Media desaparece el Imperio Romano y a su vez la unidad jurídica de Europa. Los bárbaros trajeron costumbres jurídico-penales diferentes y opuestas, muchas de ellas a los principios del derecho del Imperio Romano. A medida que el señor feudal fortalece su poder, se va haciendo más uniforme el derecho, como fruto de la unión del antiguo derecho romano y de sus costumbres bárbaras. Así, cobra más sentido el derecho canónico, proveniente de la religión católica que se imponía en Europa por ser la religión que se había extendido junto con el Imperio Romano. El derecho canónico, que comenzó siendo un simple ordenamiento disciplinario, crece y su jurisdicción se extiende por más razón de las personas y por razón de la materia, llegando a ser un completo y complejo sistema de derecho positivo. La pena tenía un papel fundamental e intimidatorio. Acusando el ingenio, se crearon las más crueles y fuertes penas de tortura en la forma de extraer la confesión. Con el surgimiento de la Santa Inquisición surgieron diversas formas de tortura. Los herejes eran encarcelados sin ser acusados formalmente y encadenados en frías y erondias mazmorras infestadas de insectos y ratas por semanas, meses o años, los cuales se transformaban en décadas. Y así se instauraron las torturas para llegar a una confesión, fuera cierta o no, solo por mantener el estatus de la iglesia y del gobierno en ese entonces. Muchas gracias. En la Edad Media se creía que Dios se expresaba mediante actos cuasi milagrosos para poder saber si un acusado era inocente o culpable. Para esto se utilizaban varias modalidades. La más famosa y la más utilizada era obligar al acusado que pusiera sus manos en el fuego y dejarlas por un espacio de tiempo. Luego de esto, si el acusado tenía alguna quemadura, era porque Dios había decidido que era culpable, pero por si el contrario no se encontraba ningún rastro en sus manos, Dios lo había liberado y lo consideraba inocente. Otra modalidad era la que tiene por nombre las calderas, y se obligaba al acusado a sumergir su mano si el delito era leve o sumergir todo su brazo si el delito era mucho más grave. Se ponía allí con agua caliente por un tiempo y luego se envolvía su extremidad en un trapo durante 3 días. Luego de 3 días se le retiraba el trapo. Si al retirársele no se encontraba ninguna marca, claramente Dios lo consideraba inocente. Otra modalidad era arrojar al mar al acusado totalmente amarrado de manos y pies. Si un día Dios lo consideraba inocente, pero por si al contrario flotaba, era culpable. Los tribunales de la Inquisición hicieron mucho uso de este juicio divino, sobre todo en los casos en los que era vital demostrar la acusación de brujería contra alguien, especialmente contra las mujeres. En la Edad Media existían 3 tipos de delitos: los delitos eclesiásticos, los delitos seculares y los delitos mixtos. Los delitos eclesiásticos son los que iban en contra de la religión. Se decía que todo lo que era considerado pecado también se consideraba delito, como por ejemplo los pecados o los delitos de pensamiento, de obra, de palabra u omisión, todos aquellos que atentaran contra el orden divino. Los delitos seculares son aquellos que afectaban al orden humano, como por ejemplo el hurto.
Y los delitos mixtos era la combinación entre los delitos eclesiásticos y los delitos seculares. Aquí en los delitos mixtos se habla de lo que está regido en la ley y lo que estaba regido en la Biblia. Por ejemplo, no matarás. No matarás era un mandamiento, pero también era algo que se consideraba delito. Y una última modalidad era obligar al acusado a sostener en las manos un hierro candente de un peso determinado y a dar 9 pasos con él encima. Buenas tardes para todos. Continuando con lo que decía mi compañera, seguiremos hablando de cómo eran los procesos judiciales en la Edad Media. En primera medida hablaremos de cómo era la valoración probatoria en esta etapa de la humanidad. Tendremos que cuando comenzaba el proceso judicial, el reo era llevado a una cárcel secreta, donde se buscaba que se les exhortara de todos sus pecados cometidos hasta el momento. Se conoce que en esta época se necesitaban como mínimo 2 testigos oculares que pudieran comprobar el hecho. Pero como conocemos históricamente, un rumor general llevaba a que se iniciara un proceso judicial. En esta época los procesos inquisitivos eran muy bien conocidos porque se buscaba que la confesión era la principal medida para culpar. En esta época no se tenía una presunción de inocencia, sino que se tenía una presunción de culpa. Y es así como la confesión era el método probatorio principal en la época, era la reina de las pruebas. Y entre más poca evidencia, más fuerte era utilizada la tortura. Como segunda medida, hablaremos de los métodos probatorios en la Edad Media. Estos son característicos por el hecho de que el acusado no puede demostrar su inocencia. Los inquisidores en la época se consideraban por las funciones que tenían de investigar, acusar, juzgar, con métodos poco científicos o poco racionales. Entre estos tendremos 2 muy característicos: las ordalías o juicios de Dios y la tortura. Por parte de las ordalías tendremos que es una institución jurídica de la Edad Media que se basaba en el mandamiento de Dios. Dios era el único que podía perdonar. Esta era la concepción. Si Dios no bajaba o enviaba a un representante de a salvar el reo, pues este presentaría daños en su cuerpo y así se demostraría la culpa. Por otro lado, si él bajaba, se demostraría su inocencia, estando el reo totalmente sano. Segunda institución, pues tendremos la tortura, muy comúnmente usada, sobre todo por los eclesiásticos, y por toda clase de delitos se fue generalizando este tipo. Cuando el juez dictaba de que la verdad no podía aclararse por otras pruebas, pues se utilizaría la tortura como medio de confesión, ya que, como lo hablábamos, la confesión es la prueba reina de todas las pruebas.